¿Volvimos? ¿Estamos en el aire? Gracias, Antonio. Bueno, ¿ahí apareció? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Se ve que se le cortó la transmisión a Gustavo desde 33. Lo que les proponemos es cambiar el orden de los ponentes y que pasemos, mientras solucionamos el tema con Gustavo, pasemos a darle la palabra a Santiago Cardoso. Santiago Cardoso es maestro, es profesor de idioma español, egresado del Instituto de Profesores Artigas, magíster en Ciencias Humanas, opción Lenguaje, Cultura y Sociedad, y doctor en Lingüística por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Actualmente es profesor de Teoría Gramatical en el Instituto de Profesores Artigas, de Español 1 en la carrera de Traductorado Público en la Facultad de Derecho de la UDELAR y de Análisis del Discurso en la Facultad de Humanidades en el Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General. Ha publicado diversos artículos en diferentes medios y es corresponsable del blog Ágora o Nunca. Así que le cedemos la palabra a Santiago. Un gustazo también, Santiago, contar contigo. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, quiero agradecerles la invitación. Es un honor para mí estar en esta mesa, así que gracias por eso. Y retomando un poquito lo que había dicho Gustavo al comienzo, antes de que se cortara, que es importante señalar cuál es el lugar desde el que uno habla. Bueno, yo voy a hablar desde un lugar que comprende primaria, secundaria, UTU, formación docente y la universidad, porque tuve la suerte de dar clases en todos esos lados. No conozco en profundidad todos, pero conozco bastante algunos, o sea que voy a tratar de hacer algunas reflexiones generales, no sé si sobre el sistema educativo, no sé cómo llamarlo para que no quede tan pretencioso. Sí, les voy a pedir disculpas, voy a hacer una lectura porque en este momento del año mi cabeza está bastante explotada, digamos, y temo no poder hilvanar 3 ideas seguidas si me entrego al despliegue oral, digamos, así que disculpen por eso. Le puse un nombre a la intervención solo como para orientarme, un nombre un poco también retórico, además, una especie de zeitgeist educativo, ¿no? Como es el ambiente que respiramos hoy en la educación, un poco como para contextualizar algunas situaciones que están dadas ya como problemas y otras que considero que son problemas y valdría la pena eventualmente hincarle el diente. Entonces, crisis de la educación en crisis educativa, yo que sé, distintos sintagmas, todas expresiones recurrentes desde tiempos inmemoriales. Eso es algo, no es algo nuevo, incluso desde los tiempos valerianos siempre se habló de que la educación estaba en crisis y es como una especie de sintagma recurrente e incluso una especie de doxa, de opinión corriente que se repite por algunas personas con especial delectación y que funciona también como crítica, como una constatación, como amenaza, como declaración de deseos, como venganzas subyacentes, en sordina, en otros casos como motor de proyectos políticos o incluso como proyectos policiales en el sentido de rancier de esta palabra, a veces como mero lubricante dialógico, es decir, sencillamente como una forma de entablar un diálogo, otras veces como corrección o incorrección políticas, en general dependiendo, como todo, del contexto en el que se profieran estas expresiones. En este contexto no es mi propósito, ¿verdad?, realizar un diagnóstico de nada. Por lo tanto, no voy a exponer números, porcentaje de matriculación de egreso ni de ingreso, no voy a hablar de quintiles de este tipo, de quintiles de lo otro, no voy a correlacionar factores sociales con aspectos de rendimiento de los estudiantes, como si los números fueran una evidencia empírica inobjetable, ¿no?, que nadie podría poner entre paréntesis, como si fueran la objetividad misma
del mundo hablando y por lo tanto pidiendo que nosotros le rindamos una especie de pleitesía. Sí quiero entonces plantear una tesis que me parece que puede ser interesante, que es una despolitización de la educación que se puede ver en distintos aspectos, en distintos lugares, pero particularmente en los discursos en general de todas las autoridades políticas y no menos en muchas de las autoridades educativas, ¿no? Y eso ha constituido esa especie de aire que respiramos todos los días. Al mismo tiempo quiero plantear la idea de que la despolitización de la enseñanza tiene como correlato, o ha tenido como correlato, o como un elemento que parece desprenderse, cierta didactización de la enseñanza. Es decir, yo entiendo que hay más que una coincidencia entre una tendencia a poner en primer plano la didáctica, y eso conlleva cierta ausencia de reflexión propiamente pedagógica, lo que puede interpretarse como una despolitización de la enseñanza. Por ahí sería la cosa. Bien, la situación de pandemia mostró mostró algo que sin duda se viene dando hace muchas décadas: el creciente descrédito hacia los contenidos, hacia el conocimiento disciplinar. El saber biológico en este último tiempo ha dado sobradas muestras de su necesidad, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a todo el tema de los test y demás, ¿no? Y ese descrédito ha estado en beneficio de las aguachentas consideraciones panfletarias respecto del aprender a aprender, del aprendizaje por proyectos, del aprendizaje profundo, el famoso deep learning, de las competencias y las habilidades socioemocionales y empresariales en el seno del salón de clase, quizás sobre todo en primaria, y del aprendizaje por proyectos, como decía. Ahora la cuestión, si ustedes recordarán, desde la pandemia, fue la retención de los estudiantes, incluso con todo su sentido escatológico, llegando al punto de entender como educación y por tanto como elemento digno de acreditación el aprendizaje de 2 o 3 cosas básicas en la cocina hogareña, por ejemplo, proporciones, alguna que otra reacción química, el origen de algunas especias, o cambiar unos tapones como forma de aproximarse a un conocimiento físico, etc., y todo eso como un elemento acreditable que eventualmente pasaría a una libreta y yo qué sé, a dónde más. Está todo a la vista, obscena y cínicamente a la vista, diría. La cuestión es el aprendizaje, ya no la enseñanza, ya no la relación educativa entre el docente y el alumno, pese a que el vínculo, ese que se quiere sostener, sugiriera lo contrario, pero me parece que eso es una trampa. En tiempos no muy lejanos, además, recordarán ustedes, se aconsejaba, según una errática etimología, evitar el término alumno por la carga de oscuridad que conllevaba. Alumno es el no iluminado, se decía, como si se hubiera descubierto la quinta esencia del problema de la educación en la falsa etimología, que hacía derivar alumno del sustantivo lumen, o sea, luz, y la A como una negación, y no del verbo alere, en latín, ¿no? Que quiere decir hacer crecer, alimentar, nutrirse, es decir, nada que ver, ¿no? Ahí está. La figura del docente, entonces, y su reflexión crítica sobre lo que enseña ya no son de mucho interés. Consagrada la función de aplicador, de guía o de tutor, de eterno aproximador a los aprendizajes, y aquí veo una rémora del discurso constructivista de los 90, según el cual el maestro, en ese momento yo estaba más cerca del magisterio, siempre estaba aproximando al alumno al tema del que hablaba, porque el tema en sí se encontraba fuera de su alcance, de modo que mediante las sucesivas aproximaciones podíamos llegar a estar relativamente cerca de él en su versión escolar. El maestro y el profesor, decía, pasaron a ser educadores que desempeñan su tarea con arreglo a las sugerencias de un sistema que les pide, a veces de forma encubierta, otras de forma descaradamente explícita, dejar de enseñar o, en un caso menos extremo, postergar los contenidos. Ya antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, recordaremos, Mujica había pedido atender al cómo antes que al qué, hacer como una especie de puesta en suspenso del qué en beneficio del cómo. En esta cadena, entonces, los inspectores, no en bloque, desde luego, ¿no?, han mostrado cierta, entre comillas, servidumbre hacia los de arriba y han dirigido su presión hacia los de abajo. Directivas ambiguas,
y reflexivas, alguna que otra de tinte autoritario, resultado de una maquinaria burocrática que hace rato ha renunciado a la política y se ha entregado al canto de las sirenas de que los números, más o menos, tarde o temprano cierren. Los cursos de posgrado, por ejemplo, públicos o privados en el ámbito de la formación docente, vienen engrosando la oferta tecnocrática de la gestión y de la didáctica. La financiación estatal de estas carreras, con tesis de dudoso valor intelectual, depende en buena medida de que no sean carreras disciplinares, circunscriptas a ciertos campos del conocimiento. Quedan todavía algunos honrosos casos en lo que esto no es así. Por el contrario, la especificidad de la didáctica, en cierto modo, y esto sé que es polémico, pero especificidad artesanal, convertida en supuesta rigurosidad interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar, todo lo que daría algo así como un carácter científico, se ha vuelto el abracadabra de los concursos y de las necesidades del sistema, signifique esto lo que signifique. Un ambiente generalizado domina incluso los discursos que suelen proferirse en el ámbito de la educación. Como lugares comunes obligatorios, la doxa técnica y tecnocrática del aprendizaje profundo y afines pulula, y al mismo tiempo, si me permiten el invento, polula, supongo que eso debería remitir a polución o algo por el estilo, se extiende entonces contaminando todos los lugares a los que como opinión corriente, sin mayores cuestionamientos, ha tenido acceso, particularmente primaria y ciclo básico. La red global de aprendizaje es un ejemplo elocuente, quizás el epítome mismo de la cuestión, que se engarza, como todos sabemos, con cosas como la psicología positiva, el mindfulness, caras felices, liderazgos y espíritus emprendedores. Llegamos así a la consagración de la escuela como una empresa. Y aquí quizás vale la pena decir que escuela no solamente primaria, ¿no? La escuela como la institución educativa en general. Decía, llegamos a la consagración de la escuela como una empresa, para lo cual ha contribuido de forma fundamental el discurso que centra tecnocráticamente las cosas en los intereses inmediatos de los alumnos, otra de las grandes trampas, digamos, de la didáctica. Se habla así de cosas tales como, y acá cito, facilitar el aprendizaje, entre comillas, ¿no? O de enseñar a aprender en la virtualidad, que este es un curso que se ofrece en el IPES, por ejemplo, ahora en este año en curso. Y además enseñar y aprender en la virtualidad, enseñar y aprender con mayúsculas, ¿no? Con unas mayúsculas de sospechosa factura. No sabemos muy bien por qué enseñar y aprender aparecen con mayúsculas. Además, ¿qué quiere decir facilitar el aprendizaje? ¿No es este un largo proceso dificultoso que no puede reducirse a cuestiones de facilitar el acceso al crédito, facilitar el acceso a la vivienda, facilitar la realización de exámenes médicos o de trámites en las oficinas públicas, como si el propio término facilitar comportara cierta carga mágica de salvación, de implementación, de una serie de medidas concretas que produjeran de forma inmediata, ¿no? Un efecto inmediato a fin de corregir los problemas, cualquiera sea ese problema, ¿no? En este caso el problema es el aprendizaje. En este sentido, facilitar parece negar la complejidad misma del acontecimiento educativo, como si no tuviera que ver, por ejemplo, con cuestiones emocionales, con la copresencia de los docentes y los alumnos, como si todo pudiera ser reducido a cierto número de disposiciones técnicas susceptibles de llevarse a cabo por medios virtuales. Algo de esto se puede ver en la universidad, en la defensa de la plataforma EVA, ¿no? Que probablemente muchos conozcan, como un medio en el que los docentes ya no tienen el control de sus clases y por ende quedan desplazados del centro del aula como figuras de poder. Son cosas que se han dicho respecto de EVA, ¿no? Y se han como cantado más que dicho. Así, en un artículo del año 2017, esto quiere decir que la idea se viene coagulando mucho antes, publicado por profesores de TIC, ¿no? de las TIC, de la Facultad de Información y Comunicación, se utilizan expresiones tales como intermediación administrativa en el campo de la gestión del conocimiento, no sé qué quiere decir, o cosas como intermediación educacional, a fin de mostrar que el modelo magistral de enseñanza ya no reporta réditos, por lo que deberíamos pasar a un modelo menos hablador, digamos,
como lo que estoy haciendo yo, algo distinto de lo que estoy haciendo ahora y más tecnológico. Podemos suponer como si las frases citadas formaran parte de un discurso objetivo, neutro, científico, y no fueran, en definitiva, una expresión del deseo de los autores del texto, que pretenden verificar, mediante esa retórica vacía, aquello que ellos mismos quieren llevar adelante y que justifica su existencia como docentes de TIC. Loas a las TIC cierto desprecio por las clases magistrales, que es también un cierto desprecio por el lenguaje, por la instancia copresencial de los cuerpos en un salón de clase, discutiendo, llevándose mal, llevándose bien, llevándose más o menos, ¿verdad? Y destinando mucho tiempo a cosas que no tienen que ver necesariamente con enseñar un contenido. En este marco, la modificación parcial o total de los programas y planes de estudio, sobre todo liceales, y la condena de los contenidos a la famosa enseñanza asignaturista en nombre de una nueva modalidad, una nueva didáctica que atienda mejor a las necesidades y a los intereses de los alumnos, siempre proyecta la misma supuesta situación ideal, que la educación brinde las herramientas necesarias para la vida, como si el proceso mismo en el que un alumno está transitando por la enseñanza no fuera la vida, fuera otra cosa, ¿no? Una previda, una especie de todavía no vida. Es decir, para el cambiante mercado laboral, eso es lo que quiere decir, en mi juicio, para la vida, ¿no? Porque se asume que lo que ocurre hoy en las aulas no tiene relación con el afuera, con el mundo real en el que todos vivimos y en el que van a seguir viviendo nuestros estudiantes. Una desconexión crónica de la educación respecto de la vida misma es el sempiterno argumento que justifica las reformas educativas en general y los planes de estudio en particular en todos los niveles considerados, incluida la universidad, algo que ya había sido puesto de relieve por Clemente Estable en el año 1947. Hay un pasaje fabuloso, pero para resumirlo, Clemente Estable decía que siempre se habla de estamos preparando para la vida, y eso para él era oponer el Homo sapiens al Homo economicus y darle la delantera al Homo economicus, es decir, hacer que la lógica de la economía gobierne la lógica educativa. Esa era la tesis básica que defendía Estable sobre el final de la década del 40, es decir, y esto también era algo que venía de atrás. Así, el planteo de la necesidad de establecer una profunda relación entre la vetusta institucionalidad educativa nacional, fíjense que del gobierno de la educación pasamos a su más aséptica y técnica gobernanza, como si estuviera desprovista de ideología, digamos. Y esa vida en permanente ebullición es el signo más elocuente, y yo diría es el signo más obsceno de la despolitización de la enseñanza, porque echa por tierra precisamente lo que hace que la enseñanza sea política, la puesta entre paréntesis del orden económico, de la vida misma, de las demandas del mercado laboral, de las necesidades del Homo economicus, que siempre quiere imponerse a la educación, que siempre le quiere marcar el camino. De esto los problemas suscitados en torno a la laicidad y a la cartelería sindical en las instituciones educativas. Es decir, me parece que de este asunto a la laicidad hay medio paso, y después quizás Gustavo pueda hablar de esto porque a él le tocó en carne propia, ¿no? Y además se publicó un interesantísimo artículo en Brecha sobre el asunto. La cuestión de la educación en competencias y por proyectos, que sería como la anatomía misma del Homo economicus, no es sino la coartada empresarial, la coartada emprendedurista, que busca la adaptación al mundo tal cual es, tal cual viene siendo. Despolitización de la enseñanza porque ésta queda supeditada a la fuera voraz que solo pide mano de obra especializada. Despolitización de la enseñanza porque ésta deja de funcionar como la puesta en suspenso o la crítica de la fuera vital cotidiano, como la crítica a las urgencias de la lógica económica, que funciona siempre con arreglo al tren que no se puede dejar pasar. Metáfora nefasta que ya hemos conocido y que por suerte en su momento no tuvo éxito. Entonces se dice que para los estudiantes el sentido de la educación está en esta conexión pragmática entre vida y escuela. Esa es la gran trampa.
Además, las críticas a la enseñanza en los términos planteados por sus detractores, por ejemplo, Robert Silva, hoy presidente del CODICEN, ayer consejero, parten de la base de que los conocimientos que se enseñan en las diferentes asignaturas son ficciones que nada tienen que ver con la vida de la que todos formamos parte, incluso esa vida profundamente doméstica, por ser económica, a la que se quiere subordinar la enseñanza, borrando definitivamente su carácter político. Según esta forma de ver las cosas, las asignaturas deberían reducir sus contenidos a la mínima expresión, siempre que estos estén en estrecha relación con la vida de los alumnos, con sus intereses, que son, además, los intereses de quienes los quieren aptos para trabajar y adaptados a la lógica del mercado laboral. Esta interacción con esta voz, ¿no? Es perturbadora, es como... ¿Para qué la mandó al día? Robert Silva. La mandó Robert Silva. Saludos, Robert. Creo que se va a tranquilizar. Entonces, un notable efecto de este problema se advierte en el vaciamiento de la expresión alumnos críticos en manos de la corrección política bien pensante y de la didactización que domina el escenario educativo. Ya no queda nada. Hablamos al tiempo, hablamos. Es mi madre que me habla de otro lado. ¿Y por qué no lo hacen después? Ya nada queda de un contenido valioso en la expresión alumnos críticos. Y me pregunto si alguna vez valió la pena pelear o reivindicar esta expresión. Fagocitada esta expresión completamente por expresiones como construir democracia, construir ciudadanía, construir comunidad. Todas ellas figuras policiales, otra vez en el sentido rancier, de una adaptación urgente al estado de cosas del mundo. Los objetos que se quiere construir, a saber, democracia, ciudadanía, comunidad, objetos que no están definidos, no tienen lugar para el disenso, esencialmente político. La perfecta sinonimia que se establece entre los tres términos mencionados atestigua un consenso de fondo, profundo, extremo, que no puede ver o que no tolera ver la enseñanza como lugar de suspensión de la lógica productiva y reproductiva de la máquina de producción. Perdonen este juego de palabras, pero creo que no hay mucha forma de decirlo. Así, la didáctica como disciplina, conformada por diversos saberes, entre los que goza de especial relevancia la psicología, del tipo que sea, o la neurocosas, digamos, se ha convertido en el dominio perfecto para construir un discurso técnico, tecnocrático, radical y una serie de dispositivos protocolares y burocráticos que garantizan la concreción de una perspectiva economicista de la enseñanza, centrada en la facilitación, por tanto despolitizándola en consecuencia por completo. Indicadores, grillas, rúbricas y un larguísimo etcétera, ¿no? Que procuran predecir el aprendizaje mediante el juego de la fragmentación infinita de lo que ocurre en un salón de clase y de la evaluación multiplicada a lo largo del año en diferentes instancias que sofocan finalmente el trabajo docente. Curiosamente, en la diaria, sáquenlo curiosamente, el jueves pasado, el 27 de agosto, se lee como título lo siguiente: ¿qué nivel de aprendizaje tuvieron los estudiantes uruguayos durante la suspensión de las clases presenciales? Y yo pregunto, ¿qué clase de preguntas aceptan? ¿Qué cosas se aceptan? Se dan por descontadas con esta pregunta. Este signo de la profunda despolitización de la enseñanza lo vemos también en el permanente monitoreo del estado de salud académica de los alumnos, que son evaluados cada cierto breve periodo de tiempo, ¿no? Todo el tiempo hay que estar haciendo evaluaciones numéricas, juicios. Empezamos en marzo y a los 20 días hay que hacer una evaluación y decirle vas bien, y dentro de 15 días hacer de vuelta, seguís bien, o mejoraste un poquitín, o mirá que aflojaste, no te quedes atrás, y estamos recién entrando en abril, ¿no? Esa es la idea. Como si se tratara de un alumno en CTI, del que no se puede despegar un ojo. Evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación acumulativa, y un montón de evaluaciones en el medio, que multiplican además el trabajo administrativo irrisoriamente.
En el medio entonces otras evaluaciones de seguimiento que exigen juicios y calificaciones y que funcionan como los indicadores médicos que muestran la evolución del paciente. Esta sobreabundancia de evaluaciones contrasta flagrantemente, en realidad la coherencia es bastante llamativa, incluso de manera accidental, con la concepción del escrito que se ha venido teniendo en los últimos tiempos, en particular de boca de la exdirectora de secundaria, la profesora Celsa Puente, quien llegó a decir que el escrito debería ser tomado como una modalidad más de evaluación entre las múltiples posibles, por ejemplo, las formas orales. Y esto me parece un problema grave. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, parece que el escrito cargara con ese sentido jurídico que tramita una especie de rígida burocracia y que introduce un litigio en las plácidas relaciones entre las personas, como si a fin de cuentas se interpusiera una heterogeneidad radical no deseada en el equilibrio de la economía y del mercado laboral. La flexibilización de las evaluaciones y de los contenidos lo abarca todo, absolutamente todo. El escrito, y yo diría la escritura a secas, es signo de alfabetización, el medio por el cual la enseñanza puede y debe llegar a la construcción de eso que se llama democracia y ciudadanía, si convenimos en que vale la pena mantener en alza ¿no? la bandera de la democracia y la ciudadanía, como forma de superar el oikos de la oralidad, el perímetro comunitario del territorio o la geografía barrial, de acuerdo con la brutal, sincera y recurrente demanda de territorialización de la política educativa. Es una especie de guetización de los liceos. Que cada centro educativo adecue el currículo a las necesidades de la comunidad en la que se inserta. Esto es, que lo ajeno, lo humano mismo, no nos sea indiferente. Pero de forma curiosa, el escrito viene perdiendo pie significativamente, como si se pudiera prescindir de él, ¿no? Si se pudiera prescindir de la escritura, oralizando toda la enseñanza, esto es, a mi juicio, despolitizándola, ¿no? Me da la sensación de que cuando uno pone el foco en estas otras maneras de evaluar, que también son bastante indefinidas, ahí hay algo que implica una despolitización. De este modo, la defensa del escrito como forma privilegiada de evaluación conlleva una defensa de la política, de la interpretación y la crítica, volviendo a reunir las dos cosas que han sido separadas por la técnica y el predominio de la oralidad, la educación y precisamente la política. Perdón que se va largo. He conocido en este sentido el eslogan de Prolee, que rezaba: leer y escribir no son marca de sabiduría, sino de ciudadanía. Este eslogan dice ahora: leer y escribir son atributos insustituibles de ciudadanía, hecho que en cierto sentido complica las cosas porque borra de un plumazo la presencia del saber, favoreciendo, si se quiere, el discurso de la reducción de los contenidos en los programas escolares iniciales. Esta formulación, un tanto panfletaria, opone dos conceptos que en rigor están en planos diferentes, o sea, saber y ciudadanía. Sin embargo, algo tuvo que pasar para que la oposición haya sido posible, del mismo modo que algo debió suceder para que esta oposición prendiera o resultara plausible. El ambiente del magisterio, digamos, recogió el eslogan como una verdad que por fin se ponía al descubierto, relegando lo propiamente educativo, el saber alrededor del cual se reúnen el maestro y el alumno, y relegándolo en beneficio de una idea de ciudadanía que ha ido vaciándose progresivamente de contenido, hasta llegar a significar algo como, en mi juicio, adaptabilidad a la institucionalidad del mundo, a sus normas, actitud de mansedumbre frente a las reglas de juego. Sería mi definición de ciudadanía, ¿no? Buen vecino, respetuoso y tolerante del otro, competente para el mercado laboral, parte y partidario del consenso democrático en el que la propia idea de democracia no es problemática. El saber hecho a un lado y ni siquiera subordinado a la ciudadanía deja lugar a las competencias, a las habilidades, a un pensamiento en términos de la relación inmediata entre lo que se enseña en la escuela, el liceo, lo que sea, y las necesidades del afuera, que siempre ese afuera es el mercado laboral, la economía. Así, saber leer, que es un saber en sí mismo, y acceder al saber mediante la lectura, parecen no tener que ver con la ciudadanía, y menos aún con la lógica misma del orden escolar, como esa suspensión de la adaptabilidad requerida por la ciudadanía,
como condición de posibilidad para la formación de un juicio crítico propio. Temerario, el eslogan en cuestión es un signo, o mejor un síntoma, de la resignificación técnica de cierto discurso educativo entendido como discurso político, es decir, la despolitización de la enseñanza. Me voy a saltar porque me van a matar, pero no quiero dejar de decir esto. En este contexto, la prensa local, como parte del ambiente educativo, ese zeitgeist que yo mencionaba, ha sido especialmente propensa a dejarse fascinar por los planteos extranjeros, provenientes por igual de la pedagogía, la psicología y la empresa, y también por algunas propuestas locales que han ido en la misma línea. Una actitud poco inquieta ha sido la tónica, por ejemplo, de las entrevistas a personalidades que han vuelto a aparecer, como Juan Ignacio Pozo, trasnochada figura de la psicología cognitiva y del constructivismo español, digamos, y precursor de ese constructivismo importado en los 90, con especial impacto en la enseñanza primaria. Es decir, Pozo era el crack total en los 90 en primaria, ¿no? O sea, siempre era según Pozo, según Pozo, según Pozo. Vuelto al ruedo, Pozo y otros quedan integrados a un elenco nacional de supuestos intelectuales que se han tomado como referentes en educación. La lista puede ser larga, pero la resumimos. Renato Perti, Juan Pedro Mir, Fernando Filgueira. Estos dos, Mir y Filgueira, operadores técnicos del gobierno de Vázquez. Es decir, EDUI 21. Mega emprendimiento tecnocrático de reforma educativa que, vendido como apartidario o multipartidario, suprime la política como suspensión de la economía, como cuestionamiento a la nueva dirección que se le quiere imprimir a la enseñanza. Paraíso de los técnicos, EDUI 21 supo instaurar una agenda que en rigor venía instalándose desde hace años, de modo que este novedoso, entre comillas, emprendimiento lleno de gente bien intencionada, que solo quería colaborar con el país, se acopló a los aires que soplan en una geografía, la uruguaya, ampliamente proclive a la chabacanería intelectual. Figura antidialéctica de la corrección política, lo ecléctico, que es lo que representa EDUI 21, siempre es digno de sospecha, puesto que no parece dejar lugar para un auténtico disenso. O en los términos inversos, lo ecléctico es la lógica de la formación de un consenso bajo el viejo ropaje de lo ideológico y lo apartidario. Y cierro con una cita de Rancière que dice así: el consenso que nos gobierna es una máquina de poder en la medida en que es una máquina de visión. Solo pretende constatar lo que todos pueden ver, combinando dos proposiciones sobre el estado del mundo. Una dice que por fin estamos en paz. Otro enuncia la condición de esa paz, el reconocimiento de que solo hay lo que hay. Bueno, acá terminó. Bueno, muchas gracias, Santiago. Gustavo, ¿te tenemos ahí? A ver si salís ahora. Te escuchamos, pero solo por la compu. Vamos a ver si podemos sacarte por el audio. ¿Está con el micrófono? A ver. No tiene problema. A ver ahora. ¿Habla ahora? No. Para ahora. Te escuchamos sí por la computadora, estamos viendo para sacarte por el audio principal, porque si no la transmisión no te recibe. ¿Habla ahora? Ahora, muy bien. Bueno, es bravo esto, ¿eh? Nos ha hecho sudar toda la tecnología hoy. Bueno, estuve publicando alguna cosa pidiendo disculpas a los que nos estuvieron intentando seguir por YouTube porque no lo pudimos lograr. Así que ahora sí que te tenemos. Vamos a no dejar pasar más tiempo, por si acaso. Gustavo, cuando se cortó la transmisión estabas refiriendo a
al lugar desde el que ibas a hablar. Así, o sea que fue como en la introducción. No sé si vos seguiste hablando luego, pero nosotros quedamos ahí, ¿no? ¿En qué lugar te parabas para hablar? Trato de retomarlo. Bien, no, el tema es que tengo un retorno medio complicado acá, capaz. El audio, yo voy a cerrar el audio mío y no sé si me van a escuchar. A ver ahí. Ahora capaz que sí. Bien. No, lo que yo estaba diciendo que básicamente yo hablo desde mi experiencia de profesor en las aulas del Uruguay pobre, hablo desde mi condición de escritor, y yo un poco de modo megalómano estaba reivindicándola en el sentido de que la intervención ensayística que no se prosterna ante la numerología pitagórica o sociologizante o meramente proveniente del marketing, que es la retórica hegemónica en temas educativos y políticos desde hace bastante tiempo, ¿no? Así que creo o quiero creer que esa intervención humanística o incluso literaria o ensayística resulta pertinente y aún adecuada para la resistencia a estas cuestiones en las que estamos, cuestiones educativas. Pero también estoy hablando desde una modesta perspectiva de militante, ¿no? Entonces, la militancia, nuestra militancia, la mía personal, la de muchos de ustedes que están ahí, y la de otros compañeros que lo han hecho de forma más documentada y más constante que yo, ha sido condicionada, ha sido sobredeterminada por un determinado fenómeno, por ese fenómeno que llamamos reformismo, ¿verdad? Que llamamos reforma. Yo fui elegido, participé por primera vez en una asamblea técnico-docente nacional en el año 97, es decir, puntualmente, contemporáneamente, con el desembarco del reformismo en Uruguay, traído por su cruzado Germán Rama, ¿verdad? Yo defino un poco pomposamente la reforma como un omnímodo movimiento tecnopolítico que no solo ha condicionado en tanto objetores nuestra militancia, sino que viene determinando nuestras prácticas docentes y, lo que es más grave, cooperando en la penuria cultural de miles de ciudadanos desde hace más de 20 años. Se trata del avatar pedagógico del capitalismo tardío, de una batería de operaciones enmarcadas en las reformas neoliberales y postneoliberales del Estado, de la gestión pública y de las políticas sociales, y viene imponiéndose sobre la educación, viene pervirtiendo la educación, sustituyéndola. Tras estas maniobras están las sombras de los dioses más terribles, ¿no? El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y otras agencias transnacionales, ¿verdad? Como ya lo hemos documentado muchísimas veces, la ONU, por ejemplo. Menos culteranas, pero quizás más prácticas, definiciones de la reforma. Por ejemplo, Nicolás Betancourt ensaya una serie de dicotomías. Él dice, estas reformas en buena medida fueron respuestas nacionales a dos tendencias de cambio más generales, de reforma estatal y de la agenda educativa internacional, que podrían ordenarse en torno a los ejes antinómicos, a los siguientes ejes antinómicos: centralización, descentralización, regulación estatal, regulación del mercado, provisión estatal de los servicios, privatización.
control centralizado, autonomía de los centros, remuneración salarial, incentivos, supervisión, evaluación y prestación universal, focalización. Dice Betancourt, con variantes nacionales, esas tendencias han implicado un corrimiento hacia el segundo término de cada una de las oposiciones, es decir, hacia la regulación del mercado, hacia la autonomía de los centros, hacia la focalización. Hay otra caracterización, es el mismo Nicolás Betancourt cita a Boll diciendo que los rasgos de la nueva ortodoxia educativa que todos conocemos son A, el fortalecimiento de los vínculos entre escolaridad, empleo, productividad y comercio para impulsar la economía nacional, mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las habilidades y competencias relacionadas con el empleo, control más directo de la currícula y la evaluación, reducción de los costos de la educación a cargo del gobierno y aumento de la participación de la comunidad local en la toma de decisiones en las escuelas y en la elección por mecanismos de mercado. Así que todo esto suele ser resumido, sobre todo entre nosotros, entre lo que queremos contarnos, entre la resistencia, bastante diezmada ya, a la categoría de reformismo. El reformismo del yo señalaba también, he señalado en otras oportunidades, algunas etapas, algunas secuencias de la resistencia al reformismo, que yo creo que en su desarticulación teórica, en su examen técnico, digamos, fue por parte de los colectivos docentes un tanto tardía. La primera oposición al reformismo uruguayo a fines del siglo pasado vino por parte de los estudiantes, pero fue una especie de gesto prepolítico, digamos así, que nosotros lo celebramos bastante, quizá a veces con un sies no es de demagogia cuando nos viene cierto estudiantismo, ¿no? Por ejemplo, yo he citado en otras oportunidades un título de la revista Postdata que en aquellas épocas titulaba su cobertura sobre la resistencia estudiantil como Pintó Ocupación. El título ese no solo aludía a la eclosión colorida que los adolescentes pusieron en la escena del segundo gobierno de Sanguinetti, sino que señalaba la espontaneidad invertebrada, el carácter súbito y reactivo de la movida estudiantil. Fue una especie de saludable interjección de parte de los estudiantes, ¿no? Pero no llegó a ocurrir desde allí la irrupción de un sujeto político. Nuestro sindicato tuvo gestos contundentes, tuvo que deshacerse de algunas de sus figuras importantes, de su dirigencia, que fueron cooptados muy prestamente por el reformismo, y tuvo una oposición política puntual a algunos de las emergencias que implementó la reforma, como la disolución de las asignaturas en áreas o la creación de un sistema paralelo institucional de la formación docente. Pero creo que la acumulación de una retórica que polemizara con el aparato tecnopolítico de Ramón tardó en llegar. Y creo que justamente que quizá por ignorancia me esté salteando algún material importante, ¿verdad? Pero donde se empieza a articular, al menos al interior de la ATD,
ese análisis crítico del reformismo fue justamente en el año 1999, cuando se crea preceptivamente en el interior de las asambleas técnico-docentes nacionales una comisión con el prolongado nombre de Importancia, Concepción, Funciones y Estructura de Educación Secundaria en el siglo XXI. Hoy puedo ratificar una impresión que tuvimos hace 2 décadas ante esta consigna. Quienes propusieron ese título tal vez buscasen proyectar un paisaje de ciencia ficción, desplegar como un mito impreciso con el prestigio del futuro la visión de una existencia asombrosa, saturada por la tecnología, dentro de la cual la actividad de nosotros, los profesores, apareciese como un ritual vaciado de toda relevancia. Estábamos en aquel momento en el umbral mágico del futuro, en el año 2000. Y era entonces, decían las autoridades, imprescindible y urgente transformar radicalmente la educación. Esa idea, como todos sabemos, ha sido una constante en el estilo de los apólogos reformistas, como recién señalaba el compañero que me precedió, que cada tanto se propone plantearnos esa necesidad de reforma de la educación con un empaque, con una importación de manifiesto, ¿no? Es una tecnolatría que viene a asustarnos, a desestabilizar toda certeza, amenazarnos con los prodigios inconcebibles que ocurrirán en el porvenir y que harán de la enseñanza, tal como la conocemos, una antiguaya insignificante. Y acá menciono y cito el libro abierto de Filgueira Mir y Renato Perti, que propone, por ejemplo, el siguiente punto de partida para la transformación educativa. Por ejemplo, dice, la presencia que caracteriza esta revolución en la cual que aparece como lodado, como nuestro ambiente fatal, la caracteriza Edui 21 de la siguiente manera: la presencia universal de Internet sobre la forma móvil a través de dispositivos cada vez más pequeños, potentes y baratos, el advenimiento de sistemas ciberfísicos, resultado de la fusión de tecnologías y de su interacción simultánea en el mundo físico, los vehículos autónomos y la impresora 3D, el mundo digital, Internet de las cosas, blockchain y el mundo biológico, la activación y modificación de genes. El desarrollo de nuevas capacidades para las personas y las máquinas, sustentado en la expansión de la inteligencia artificial. Es decir, siempre cuando esta batería de imágenes tecno desembarca en el campo de las humanidades o de las ciencias sociales, suele generar entre neófitos y entre el público en general, entre el cual se difunden, un efecto contrario al que supuestamente deberían producir. Deberían ser apelaciones al pensamiento crítico, a la disección científica de la realidad, pero toda esa palabrería mistificadora funciona con fuerza de dogma. Entonces genera ese efecto tecnolástico que muchos agentes políticos, y no solo de la política específicamente educativa, han sabido difundir últimamente, ¿verdad? Por un lado entonces está esa amenaza apocalíptica de que si no transformamos nuestras prácticas a como den lugar, y si no nos prestamos, digamos, pasivamente a ser intervenidos por las TICs, nos volveremos irrelevantes, nos momificaremos, nos volveremos ritualistas. Vendrá
el final catastrófico de la educación tal y como la conocemos. Por otro lado, el mismo fenómeno de endiosamiento tecnocrático se plantea de un modo más eufórico. Hemos visto episodios reiterados de estudiantes que gracias al énfasis tecno que se le viene dando al currículum, logran armar robots, competir en la NASA, aunque vengan de liceos rurales de Uruguay. Eso se celebra se espectaculariza y se celebra con una euforia paternalista. Entonces son, creo que, dos caras del mismo fenómeno, ¿no? El festejo eufórico y hasta un poco chauvinista de los pretendidos logros tecnológicos, y por otro lado la amenaza apocalíptica de la tecnología incomprensible que nos va a destartalar a todos. Esa es una de las modalidades de la reforma, de la retórica de la reforma, ¿verdad? Que yo creo que, y un poco en línea con la intervención precedente, es una de las formas de operar algo que Baudrillard señalaba con cierta belleza terrible como una electrocución del ciudadano. Estamos ante la electrocución del ciudadano, decía Baudrillard hace ya bastante tiempo. Ahora bien, esta reforma que desembarcó en los últimos tramos del neoliberalismo sanguinetista no ha podido ser interrumpida. Ha ido traqueteando, hemos ido poniéndole palos en la rueda o interrupciones en su hiperconectividad, pero no hemos jamás se ha resignado a detenerse del todo. Yo señalaba que en los lustros del gobierno progresista, que dentro de las mismas asambleas técnico-docentes, en mis últimas comparecencias por allí, hemos caracterizado como post-neoliberal, el reformismo ha llegado a su fase barroca, o llegó, mejor dicho, a su fase barroca, en el sentido peyorativo que tuvo barroco en algún momento, quizá en sus primeros tiempos, es decir, caracterizado por una especie de superávit de la forma, de proliferación, pero esterilidad o vacío o déficit de contenido, ¿no? Yo decía, bajo el dogma sagrado de la diversidad, diluido en el excipiente de políticas sociales y aún del asistencialismo, el aparato educativo continúa ramificándose como un organismo arborescente y estéril. Proliferan decenas de programas focalizados, planes piloto, proyectos especiales. Se legitiman una jerga bizantina de siglas, eufemismos, tecnicismos de la sociología o el marketing. Actualiza a su personal docente y administrativo mediante de miles de horas de cursillos y teleconferencias que corren detrás del vértigo de la obsolescencia didáctica programada. Distribuye manuales amigables, tablets, se extiende en redes y plataformas, ensaya de un modo siempre expresamente provisional diseños curriculares paralelos adecuados a cada recorte territorial, dispensa empleo a gerentes, coordinadores, animadores, tutores, referentes, inspectores, psicoanalistas, asistentes sociales, educadores sociales, coaches y por fin a miles de maestros y profesores. Todo esto sucede y se acumula de modo imparable, sin que logremos egresar de una especie de purgatorio, cuyo paraíso últimamente parecía radicarse en Finlandia, ¿no? Esto sería, yo creo que hasta allí nos llevó la política educativa
en muchos sentidos continuista con el reformismo del progresismo, ¿verdad? Pero ahora las cosas han cambiado. ¿Sabían eso? Bueno, ahora hemos sido eyectados de la atmósfera climatizada por el progresismo, que durante 15 años ambientó no siempre de modo amigable nuestras militancias contra la corporación transnacional reformista. Es probable que la fase de exuberancia de las políticas educativas llegue a su fin. Los recortes presupuestales del neoliberalismo, ahora triste y fuertemente intervenido por el dogma religioso y el pomposo disciplinamiento castrense, no se va de regreso a la dureza y a la penuria esencial de la derecha, a la privatización mercantilista y el mero vaciamiento, sin posibilidad de significar de un modo verosímil ese pedagogismo inclusor propio del post-neoliberalismo. Pero además, y creo que en el episodio de estos accidentes comunicacionales que hemos tenido hoy ilustra muy bien esto, yo creo que este acontecimiento desastroso de la pandemia ha venido a instalar abruptamente la distopía educativa que el reformismo nunca había podido terminar de ejecutar. Porque fíjense ustedes que estamos frente a la fetichización de las TICs. Nosotros hemos sido amputados de la tridimensionalidad. Como decía, vuelvo a citar a Baudrillard, en El crimen perfecto, los docentes, o la relación de aula, ha sido reducida, ha sido resuelta en información pura, a flujo electrónico bidimensional. Eso es una de las cuestiones que parece haber venido a proponer un nuevo sentido común en esta emergencia de la pandemia. Luego, la abolición forzosa de la transmisión de contenidos. Hemos tenido que recortar contenidos por las cuestiones de tiempo disponible. Y hemos tenido que reducirnos muchos a la contención emocional de los estudiantes. Y se nos sugiere explícitamente el entrenamiento en competencias como objetivo fundamental, las famosas competencias que tan insistidas habían sido en estos documentos reformistas como de 2021, por ejemplo. Y dicho sea de paso, nunca muy precisamente definido, ¿no? Y además, bueno, todo esto en el marco de una forzosa o forzada desmovilización de la resistencia docente, ¿no? Yo no creo que el statu quo político y político educativo se muestre demasiado interesado en desactivar estas inercias que la pandemia ha venido a proponer y a instalar, ¿no? Al contrario, seguramente ese statu quo intentará fundar su paideia idiota sobre ellas. Impedir esa continuidad será una tarea fundamental de la resistencia, entonces, ¿no? De la resistencia al reformismo educativo, enmarcado en otras resistencias que amenazan a ser más crueles. Bien, ahora el asunto es cómo, ¿no? Decía Martín Fierro, si es a servir al gobierno, a mí no me gusta el cómo. Bueno, el asunto es cómo implementar una resistencia, ¿no? Bueno, mi amigo Martín Irizarry escribía últimamente en un artículo acerca de la libertad de cátedra. Dice, la peor consecuencia de esta concepción, de esta nueva concepción de la libertad de cátedra, tal como se entiende en la LUC, es que su difusión por el gobierno de derecha tiene una gran recepción en una enorme cantidad
de gente que la asume sin el menor atisbo de crítica. La desaparición de esa libertad permitirá que los profesores no le, comillas, lavemos el cerebro a sus hijos, cierra comillas, mientras el monstruoso lavarropas de una telerrealidad intencionada ingresa suavemente en sus esponjosos cerebros. Ahora, el problema estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con ese párrafo empacado de Martín, ¿no? Pero el asunto es que también es forzoso reconocer, un proceso que si no fuera tan dramático, diría yo, es una especie de anagnórisis trágica que es necesaria, que también el profesorado, también nuestro colectivo, ha sido sobredeterminado por ese monstruoso lavarropas, por la máquina del capitalismo tardío. También nos ha permeado. Entonces, yo creo que ahí debe estar el objetivo de nuestra resistencia, en fundar, antes que nada, una especie de contracultura ilustrada dentro del colectivo docente, en practicar la escritura, en difundirla, en tratar de obstruir siempre la automatización conformista, que nos transformemos en una polea de transmisión de la solapada ideología reformista, como creo yo que ya se ha logrado poner en funcionamiento, sobre todo a través del entrenamiento de mandos medios, que acríticamente siguen haciendo funcionar la máquina, siguen haciendo marchar esto como si fuera una cosa asubjetiva. Entonces, es fortalecer el sujeto docente, y fortalecerlo intelectualmente, creo yo que es la difícil tarea que entre tantas otras tenemos por delante, ¿no? Y quisiera terminar con una cita de Sandino Núñez al respecto, que dice que es necesaria una problematización y una desobediencia al gen económico, una herida causada por el pensamiento a esa máquina ilimitada e incesante, una brecha de significado abierta en el tiempo cerrado y abstracto de la economía y de la sobrevivencia. Está bien, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Salió todo perfecto, así que por ahora estamos bárbaros. Espero que sigas con nosotros hasta el final de la transmisión. No, que salió todo bárbaro, Gustavo, y que... Ahora sí lo sé. Bien. No, salió todo bien, por suerte, y esperemos que sigas con nosotros hasta el final de la transmisión ahora sin problemas técnicos. Ahora le vamos a pasar la palabra a la profesora Shirley Porteiro, que es integrante de la agrupación Siglo XXI y que únicamente nos pidió que la presentáramos como una profesora de educación secundaria, así que le cedemos la palabra. Bueno, gracias a todos por estar acá y sobre todo para mí es un honor haber compartido este espacio con estas personas del mundo académico, de las cuales uno siempre termina aprendiendo al escucharlos, al leerlos. He tenido el gusto de aprender muchísimo de Spinoza cuando compartíamos el trabajo que nos había encomendado la TV en una de las comisiones en la que pude trabajar con él.
Y bueno, mientras escuchaba a los compañeros varias veces, me vino aquel artículo que había escrito Gustavo en un momento de en qué nos habíamos convertido, para qué nos habían designado a los docentes, que era la chica que nos ayuda con el Jonathan, ¿verdad? Y creo que a través del tiempo y de esta electrocución de la que hablaba, ni siquiera eso nos ha quedado. Ya no sé cuál es el lugar del docente. ¿Cuál es el lugar del docente? ¿Qué históricamente significaba ser un docente, un maestro, un profesor? Y era el que enseñaba, ¿no? El sujeto que enseñaba en esa dicotomía del acto de enseñar y aprender. Hay un otro a quien está dirigido mi trabajo, a quien está dirigido todo mi esfuerzo, aquel para el que me preparo. Y hoy estamos en una situación en donde se perdió todo esto, se perdió la profesión de ser docente. ¿Y en qué nos hemos convertido? ¿O a dónde va el docente? Y a un mero aplicador de métodos didácticos que nos llueven desde este reformismo, que nos convierte en una máquina de aplicar tecnologías para deslumbrar y divertir a los chicos en el aula. Porque nuestra principal tarea debe ser mantener entretenido a una sociedad que desde el vamos tiene que estar siempre entretenida. ¿Entretenida para qué? ¿Qué es lo que hay atrás de mantener a los jóvenes entretenidos? ¿Qué es lo que tiene de horrible aburrirse de vez en cuando? Y entonces se recurre a las neurociencias, a las gráficas que muestran que durante más de 10 minutos no mantienen la atención y que solo de escucharlos no aprenden nada, yo que sé cuánta cosa más, y nos van dejando prácticamente reducidos a la nada, a un profesor que debe guiar para que hagan proyectos interdisciplinarios, guiar. Ya no enseñamos, solo nos convertimos en guías. Parecería que ese atrás que había de algo que debe ser llenado, que no compartimos nunca, ¿verdad? Porque no se trata de llenar un vacío que hay en la persona cuando enseñamos. Se trata de contribuir a través de la enseñanza, a través de los saberes, a través de la adquisición del conocimiento. De lo que se trata es de desarrollar un ser humano. Y estos movimientos reformistas de esta aldea global en la que vivimos, que no se aplican solo en nuestro país, han invadido la región y han invadido el mundo entero. Y que tienen, para poder llegar a instalarse como se han instalado, diferentes formatos, diferentes formas de avanzar, a las cuales, por supuesto, desde la ATV, que es la voz del profesorado de todo el país, nos hemos resistido bastante dignamente, con lo poco que podemos hacer en esos días que nos juntamos en las asambleas nacionales, en donde postergamos horas y horas de sueño para debatir sobre esto que nos culmina, que es la educación. La resistencia que tenemos que, de alguna manera, pensar frente a todo lo que nos está invadiendo, a todo lo que nos está impregnando como profesores, tiene que surgir de nosotros, de nuestros propios espacios. Volver a traer esto que estamos haciendo acá, que es invitar al debate, invitar a pensar, invitar a cuestionar qué hay atrás de todas estas formas de invasión, de todas estas formas que nos van llevando a reducirnos a eso que no es ser un docente, que no es el que enseña, que es convertirnos simplemente en esa guía por la cual algo transcurre, no se sabe qué es lo que transcurre en esa cosa guía, qué es lo que entra y qué es lo que sale. No se discute ya más sobre contenido. Los contenidos pasan a Google. Google tiene todos los contenidos, entonces no necesitamos más profesores, ¿verdad? Y se confunde lo que es el conocimiento con lo que es la información. Se hablaba, recuerdan ustedes, de que vivíamos en una sociedad de conocimiento. No es cierto. Vivimos en una sociedad global, donde circula y está a mano toda la información, pero ¿cómo hacemos con la información si no podemos interpretarla? Si no podemos volver a entender lo que leemos, si no podemos ser capaces de descifrar lo que hay en el texto escrito. Esa información es vacía, no nos puede conducir al conocimiento la lectura mera de una información que circula en las redes. Y todo esto tiene que ver con el sentido que le damos a la educación.
Hoy los compañeros lo dijeron suficientemente bien, una educación que se ha despolitizado. Y no es casualidad que haya verdaderamente una intención de volver a la educación como algo aséptico, como algo que está por fuera de todo, pero que mirando un poco más en el fondo sabemos que está dentro de todo. No hay gobierno que no tenga una intención política de transformación de la educación y por eso necesitan instalar el discurso de la crisis. La crisis, como etimológicamente la palabra lo dice, es lo que está roto, lo que está separado y lo que debe tirarse y volverse a construir. Y nos deberíamos preguntar si existe una crisis o si siempre existimos como crisis. En realidad, lo que nosotros pensamos es que todo lo que tiene que ver con el campo educativo siempre está problematizado, siempre debemos estar problematizándolo. La palabra crisis es demasiado fuerte y es muy útil para avanzar con el reformismo. ¿En qué se basa o qué utiliza el reformismo para avanzar? En la numerología, ¿verdad? La magia del número. Las pruebas estandarizadas que nos miden ciertas habilidades, ciertas competencias y que poco tienen que ver con lo que históricamente constituyó el núcleo duro de nuestro sistema educativo, que fue obviamente el humanismo, ¿verdad? La importancia del área de las letras en la educación. Lo que miden las pruebas estandarizadas nunca puede ser eso. Las pruebas estandarizadas miden habilidades y miden competencias. Entonces, si no andamos bien en eso, tenemos que dedicarnos a las habilidades y a las competencias para poder rankear, porque hoy todo es ranking, todo es número y parecería ser que todos tenemos que estar arriba, no se puede estar abajo de ese número mágico que nos pone en un lugar desfavorable, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar se comienza como una locomotora que se lleva todo puesto, una política de reforma que nos reduce a los docentes a ser un guía y que reduce al que tiene que aprender a un individuo al cual le voy a dar desde lo público lo que el sistema cree que puede llegar a rendir o puede llegar a tener un individuo que vive en un barrio pobre. Hay varias formas de designar los quintiles, la población de alta vulnerabilidad, pero digámoslo como es, los barrios pobres. Esos chicos les preparamos unas políticas focalizadas y una enseñanza que tiene que ser distinta a la que le otorgamos a otros que tienen otras posibilidades. Y reducimos el conocimiento porque parecería ser que no tienen el derecho a adquirir el conocimiento. Les quitamos ese derecho y le damos solo algo que ellos puedan aprender, con lo que van a poder vivir o desarrollarse y entrar en el mercado laboral. Y claro, esto tiene mucho que ver con las habilidades y las competencias que el propio sistema global económico es lo que le pide, el mundo empresarial es lo que pide, y no es de asombrarse que siguiendo en esta línea nosotros encontremos en un borrador de reforma del bachillerato, de un bachillerato genérico, así se le llamaría, una disciplina que no sabemos de dónde sale, que se llama emprendedurismo, y alguna otra disciplina que se llama el equilibrio, las emociones y no sé cuánto más en la tarea y en el trabajo. Porque parece ser que para ser persona, o en esa visión de persona que tenemos que formar, las emociones hay que controlarlas. No se pueden dejar aflorar las emociones. ¿Por qué? Porque yo necesito un ser sumiso, un ser que no se revele, un ser que no muestre las emociones. Son mala palabra las emociones. Y necesitamos, ¿qué más en esas habilidades y competencias? Bueno, además de ser un ser sumiso, que tenga liderazgo para dirigir un equipo, que tenga capacidad de diálogo, pero un diálogo que tiene que reducirse a la mera palabra de lo común, de un lenguaje común, porque lo extraño, ese lenguaje extraño, ese lenguaje que se desarrolla a lo largo de toda la escolaridad, ese lenguaje no sirve para nada, no aporta. Y bueno, esa concepción ¿a qué nos lleva? Bueno, a un pensamiento que no puede crecer, porque el desarrollo del pensamiento viene
totalmente ligado al desarrollo del lenguaje. Uno estructura al otro en una relación circular. Uno aprende a pensar mejor en cuanto va dominando cada vez un lenguaje que va enriqueciéndose a lo largo de toda la vida. Es un proceso que no termina nunca. Eso se lo quitamos al que tiene que aprender, porque no lo va a necesitar en el mercado de trabajo en el que se tiene que ganar la vida en algún momento. Entonces se ha simplificado todo tanto, y lo más triste de todo es que esto ha penetrado también en la cabeza del profesorado y del magisterio. Es como que se bajaron los brazos y esta pandemia realmente le ha servido muchísimo al sistema global y al avance del neoliberalismo, que ha ensayado una forma más de ese biopoder, de esa maquinaria de la biopolítica que retira los cuerpos del escenario y que nos sustituye por una imagen, por una mera imagen. Y no es la única forma, ¿verdad? Porque las resistencias se vencen de muchas maneras. No solo quitamos los cuerpos, no solo ya disciplinamos, además estructuramos la cabeza de la gente a través de lo psicológico. La neurociencia, de que tanto se hace alabo, en realidad para lo que viene es para ver cómo funciona el pensamiento, cómo funciona la cabeza del pensamiento, porque entonces nos adelantamos y podemos lavar cabezas. Podemos poner a todo el mundo en la red y separar los cuerpos. Podemos poner a todo el mundo hipercomunicado en la red y la gente empieza a tener cada vez mayor soledad. Me separo del otro, me separo de la otredad, ya no reconozco al otro, soy yo en la red. Y esto genera a una población de jóvenes y de adultos también que han abandonado el mundo real, están insertos en ese mundo virtual, y la pandemia además ahora retira a los que enseñamos también de ese mundo real. No los necesitamos más, y de hecho la cantidad de datos que han obtenido las empresas como Google, Microsoft, con esta pandemia y el uso explosivo que han tenido todas las plataformas educativas, les ha adelantado un trabajo que les hubiera llevado muchos años para generar programas informáticos que van a sustituir obviamente al aula y al profesor en el aula, creando, como ya lo han adelantado, programas especiales hechos a tu medida, porque además esto también forma parte del discurso reformista. Nosotros tenemos que planificar 1 millón de clases para 1 millón de alumnos, porque son diversos. Entonces, en ese mundo que exponencialmente crece y toma el universo entero de estudiantes del planeta, hay que planificar para cada uno de ellos, porque todos somos diferentes. Aquello de que podemos tener una enseñanza graduada porque hay determinadas características que se producen en determinadas edades no serviría más, y ahora te hacemos un plan de estudio hecho a tu medida. Y uno ve cosas muy tristes y ve cómo todo esto va avanzando y nos va quitando del camino, ¿verdad? Y la soledad en la que nos ha dejado todo este lugar, todo esto que ha pasado en la pandemia, el hecho de que para avanzar en la destrucción de la educación pública, porque esto está enfocado a destruir la educación pública y a dar entrada a lo privado es lo que funciona bien, y lo público es lo que está en crisis y es lo que hay que reconstruir. Claro que para reconstruirlo hay que imitar lo privado. ¿Y qué es lo privado? El mundo de la empresa, el mundo gerencial. Entonces los liceos ya no tienen directores, tienen personas gerentes, ya no tienen un líder pedagógico que va a discutir pedagógicamente, y discutir pedagógicamente es traer a la educación al ámbito de la política. Eso es la pedagogía es la política. El vaciamiento del que hablaba Santiago, ese retiro apolítico de la educación, es el retiro de la pedagogía del discurso de lo que enseñan. Y eso genera un vacío, ese vacío que se genera en el profesorado, que ya bajó los brazos, que ya no debate, porque además debatir está mal,
Porque cuando uno debate, uno discute, se acalora y se vuelve como irrespetuoso, y tenemos que ser todos muy tolerantes, ¿verdad? La tolerancia pasa a ser también una pata del discurso que nos deja inactivos, porque reaccionar es el intolerante y uno tiene que ver a los verdaderos intolerantes, mofarse de ese respeto que le tenemos que tener a la tolerancia. Es así. ¿Dónde están los intolerantes? Bueno, los intolerantes están en los que prohíben, por ejemplo. En los que prohíben, en lugar de ocuparse de la educación, se dedican a prohibir dentro del sistema educativo. Cuando hay tanta cosa para resolver, porque si hay algo que tenemos que ver es que sí, el sistema educativo tiene sus problemas, está atravesado por una problemática. Tenemos mucha desvinculación, tenemos bajos rendimientos, tenemos aprendizajes pauperizados, y estas cosas les tenemos que poner cabeza. Les tenemos que poner cabeza porque tenemos problemas para resolver. Pero no somos los profesores aparentemente los que estamos capacitados para pensar, a pesar de que somos los que estamos en el aula, a pesar de los que elegimos trabajar en esto. Los únicos que están capacitados son ciertos tecnócratas que han sido formados en el círculo de la economía. Y hoy ustedes ven y vimos, por ejemplo, ya también en el gobierno pasado, que cuando se iba a hablar de educación había pocas voces de los docentes, pocas voces de los profesores, pocas voces de los maestros, pero estaba lleno de economistas hablando de educación. La economía es la base y el director ese pasa a ser un administrador, a ser un gestor, esa es la palabra, ¿verdad? El que gestiona, no es el líder pedagógico, es el que gestiona. ¿Por qué? Bueno, porque el discurso de la economía es lo que invadió y sustituyó al discurso de lo político, y es lo que invadió y sustituyó al discurso de la pedagogía. Bueno, vamos a ir terminando por acá. Hay mucho para hablar todavía, muchísimo para hablar, nos quedaron muchas cosas para hablar y vamos a seguir en estas conversaciones, espero con menos problemas tecnológicos. Nos quedaron muchas cosas en el tintero, como hablar, por ejemplo, de la laicidad, que está tan cuestionada, ¿verdad? Tenemos que discutir qué entendemos por laicidad, y estas cosas, esto se ha alargado mucho y lo vamos a dejar para discutir más adelante. Y bueno, vuelvo a reiterar que ha sido un gusto tener esta calidad de invitados, y les volvemos a agradecer desde la agrupación Siglo XXI poder haber compartido con ustedes, habernos enriquecido, de habernos escuchado, y bueno, seguiremos en la lucha por rescatar a la educación pública. No, nos quedan unos minutitos y llegaron un par de preguntas por Facebook, y yo anoté también alguna que podríamos trasladar si tenemos tiempo. Vamos directo. Nos preguntan para Gustavo. ¿Nos estás escuchando, Gustavo? Sí. Perfecto. ¿Cuál es el valor de defender la libertad de cátedra más allá del principio liberal en este contexto educativo actual? Esa es toda la formulación. Yo creo que la una de las cuestiones que yo he planteado, lo que tiene que ver con la crítica y con la docencia también, y justo creo que es una metáfora adecuada para este contexto pandémico, es que el docente, el profesor, el que enseña, tiene que ser un sujeto infeccioso, es decir, tiene que contagiar. Y si nosotros lo que queremos hacer, más allá de cualquier principio liberal, tampoco hay por qué aplicar de cualquier enunciado del liberalismo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser sujetos. Cada uno de nosotros tenemos que ser sujetos y asumir nuestra subjetividad en el aula
Y esa subjetividad no es posible de asumir sin apoderarse de la libertad, ¿verdad? Entonces, la libertad de cátedra es el ambiente, es la atmósfera que permite respirar a nuestra subjetividad y contagiarla a nuestros estudiantes. Eso es lo que se me ocurre en cuanto a esa cuestión de la libertad de cátedra. En otras instancias, en esas instancias, en ciertas instancias iniciales de esta cuestión reformista, yo recuerdo que había a cierto grupo de compañeros, de referentes incluso, que sostenían que la forma de resistencia al reformismo, más allá de la actividad colectiva que podríamos más clásicamente determinar como política, era justamente esa que tenía el docente en su claustro, en su cátedra. Ahora, como decirle, han venido por la cátedra. Ya no existe la cátedra, o se tiende a abolirla, sustituida por esa cuestión emo, por esa realización de la conectividad y el entretenimiento, ¿verdad? Entonces creo que primero hay que reivindicar la cátedra y dentro de la cátedra ser libre. Bien. No, pensé que se había cortado ya. Gracias, Gustavo. Bueno, voy a trasladar otra. Acá recogen el guante los compañeros de la mesa. Nos dice, modestamente creo que la resistencia más importante y más difícil de dar es la que tiene lugar dentro del propio colectivo docente. Específicamente, y para no extenderme mucho, trasladaría esta pregunta al panel. ¿Cómo defender y fomentar frente a nuestros colegas el abordaje de contenidos, la profundidad y la complejidad conceptual ante el argumento de atender a la diversidad, la inclusión, la vulnerabilidad y las carencias afectivas y materiales, que a simple vista constituirían una tarea mucho más noble y urgente para construir una sociedad mejor? No, a ver si alguno se anima. ¿Cómo construir la resistencia? Digamos, sí, cómo darle esa dentro del colectivo, ¿no? Me animo, pero creo que me acabo de arrepentir, ¿no? A mí me parece que el punto inicial, que muchas veces se soslaya, y precisamente se soslaya por ese privilegio que asume en el vínculo educativo, el emocional, todo eso que vos dijiste, es que uno está en un salón de clase porque se reúne con el estudiante en torno de un saber, en torno de un conocimiento, y eso es lo que fundamenta, en todos los sentidos de la palabra fundamentar, la existencia de algo como una institución educativa, en este caso el liceo, pero también la universidad y también la escuela. Por otro lado, plantear las cosas así parece presuponer que el conocimiento no tiene que ver con la afectividad, por ejemplo, y con el placer, y con el amor, y con la pasión, como si el conocimiento tuviera que ver sencillamente con lanzar al aire del aula enunciados que tienen un contenido disciplinar, y bueno, después que los estudiantes se hagan cargo de más o menos entenderlo y no involucrar a eso la presencia, la copresencia y, como decía Gustavo recién, eso de contagiar, ¿no? Uno mismo está involucrado emocionalmente. Y acá quiero retomar algo que mencionaba Shirley y que creo que viene a cuento. Ella decía que una de las cosas interesantes del acto educativo es que me preparo para el otro, decía ella, ¿no? Yo lo tomé textualmente y me parece que esa preparación
no es solamente una preparación académica o disciplinar, porque precisamente ese otro es un otro que yo no conozco, que no lo voy a poder conocer del todo, que no sé cuáles son sus deseos, no sé cuáles son sus inquietudes. Aquí no digo deseos no en el sentido de los intereses inmediatos, ¿no? Y precisamente creo que en esa preparación que uno hace, en esa especie de dramatización, porque en el fondo hay como una puesta en escena en el aula, se puede ver que la actividad dentro del aula, la enseñanza, es un acontecimiento amoroso. O sea, ahí se ve el amor que no se desprende, que no se desliga y que no se desentiende del conocimiento. Al contrario, me parece que se puede para esgrimir frente a esta separación tan radical e incluso tan absurda entre conocimientos en una vereda y todo lo demás en la vereda de enfrente, me parece, y además con vallas en el medio y toda la republicana también ahí, helicópteros, drones y megáfonos. No, nada más que agregar que recuperar ser un profesional de la educación, ¿verdad? Que implica todo eso que tú dijiste. Porque cuando elegimos ser docentes, lo elegimos porque nos brindamos, porque queremos compartir no solo lo que sabemos, sino porque nos queremos compartir como personas y queremos que el otro comparta como persona, como ser humano, con nosotros. Es más amplio que dictar una disciplina, que transmitir una información o hacer pensar a los chiquilines desde una determinada disciplina. Hay una comunidad que se genera entre los estudiantes y no sé lo que pensás tú, pero yo creo que la experiencia te enseña mucho, ¿verdad? Te enseña a adaptarte a una población que cambia y te enseña cómo comunicarte con jóvenes que son diferentes a lo que fue ser joven en tu generación, y todo eso implica un gran esfuerzo, ¿verdad? Un gran esfuerzo para estar en sintonía, para estar humanamente frente al otro. Y ser un profesional no es asumir que es un apostolado, que es otra cosa, ¿no? Que de la cual algunas personas a veces se enorgullecen, decir, elegí esta carrera como un apostolado. No, elegí esta profesión porque es lo que me gusta hacer, porque es el lugar donde me gusta estar y es el lugar que me hace feliz. Tengo un trabajo que me hace feliz, y si mi trabajo me hace feliz y mi trabajo implica estar con el otro y estar para el otro, entonces el otro también va a poder tener la posibilidad de ser feliz, aunque lo torturen con matemática, con física y con la teoría cuántica. Muy bien. Vamos con otra. ¿Cómo se articula el problema de la laicidad con la despolitización de la que habló Santiago Cardoso y la bendita autonomía de los centros? ¿Cómo se articula el problema de la laicidad con la despolitización y la bendita autonomía de los centros? Santiago, ¿qué te primero? Hay un asunto, digamos, vamos a plantearlo con un ejemplo que efectivamente ocurrió en ocasión si no recuerdo mal, de la discusión sobre la reforma que Larrañaga impulsaba. El legislador Gandini quería buscar una interlocución en el Frente Amplio que supuestamente no tuvo, y finalmente dijo, y terminé discutiendo, dice, con los muchachos de la FEU. Con los muchachos de la FEU, y eso presupone un montón de cosas. Presupone que, por ejemplo, el estudiantado, sea del nivel que sea, no puede tomar una posición pública sobre un asunto, y que, en todo caso, temas vinculados a esa reforma en particular, pero a otras, como por ejemplo la LUC. Recuerdo que esto tenía también que ver con aquel cartel de no, la reforma no es la forma, y todo el lío que se armó, y con la impugnación jurídica, eso presupone que la laicidad
es la defensa de una especie de pureza del espacio público, y toda posición política que una asuma con respecto a esos temas las debe asumir de puertas para adentro, y particularmente si concierne al estudiantado, en este caso era el estudiantado universitario. Y finalmente daba la sensación de que Gandini se venía a discutir con los estudiantados, porque, con la gente, con los muchachos de la FEUDI o algo así, porque no tenía más remedio, desacreditándolos de entrada como interlocutores válidos. Y yo creo que la lucha de la laicidad es hacerse lugar de interlocutores legítimos, reclamar una palabra pertinente públicamente, ¿verdad? Y por lo tanto disolver la distribución de roles según la cual algunos tienen la palabra pertinente, en este caso algunos políticos encarnados en la figura de Gandini en este caso, y otros hacen ruido, hacen foné, sencillamente tienen una palabra impertinente que tiene que ser desplazada del ambiente público, ¿verdad? Y confinada al terreno de lo privado, de lo íntimo, del oikos, que es el terreno doméstico, donde la cosa, digamos, o no trasciende o no hace daño. Y entonces me parece que esa manera de entender la laicidad, digamos, que produce efectos concretos, porque Gandini está diciendo que estos muchachos de la FEU, no sé qué, no sé cuánto, es precisamente una manera que despolitiza el terreno de lo social, el terreno de lo colectivo, de la lucha política. Me parece que es una manera de entender la cosa, ¿no? Hay muchas otras, porque la laicidad siempre es un significante que está permanentemente en disputa, ¿no? Y bueno, eso me parece que es una forma de ver las cosas, no sé. Sí, creo que también la pregunta enfocaba algo hacia la autonomía de centro. El problema de la laicidad con la despolitización y la autonomía de los centros. Bueno, yo creo que las autoridades actuales se sienten muy contentas con lo que dejó la pandemia, lo que expresaba el otro día la profesora Cherro, la directora general del CES, porque al fin se instaló la autonomía de los centros, porque han dado aparentemente a los centros la libertad de organizar su horario, de organizar los protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay una falsa autonomía, porque la autonomía que nosotros reclamamos desde las ATD no es esa autonomía. Obviamente los centros tienen que tener cierta autonomía para manejarse con los dineros, etcétera, pero esa autonomía, ¿por qué digo que es falsa? Porque en realidad hay una política educativa explícita que está tomada de EDUI 21, eso es clarísimo por todo el mensaje que se ha dado, y en esa no te dejan libertad para actuar, no te dejan la libertad para anteponer otros criterios políticos y otras políticas educativas. Esta se impone. Entonces, la autonomía del centro es una autonomía doméstica para que resuelva ciertos problemas domésticos. Los problemas políticos se resuelven en otro lugar, se resuelven donde ellos quieren que se resuelvan. Y de hecho, esto se nota claramente en la actitud que se tiene, que se ha tenido incluso en los gobiernos progresistas con la propia producción de la TD. Si bien todo lo que produce la TD es preceptivo, pero no es vinculante. Y claro, no es vinculante porque la voz del profesorado es la voz que hay que callar cuando sobre todo se ponen rebeldes y comienzan a expresar su pensamiento, un pensamiento que además si se vuelca en el aula de alguna manera ya estaría generando una especie de violencia contra el adolescente al que ponen como un ser indefenso que puede ser atacado por el pensamiento del profesor y que no tiene forma de pensar. Parece que los chicos son todos idiotas. Es ponerlos en ese lugar, del lugar del que no puede pensar y no puede resistir. Si bien todos entendemos que pueden haber ciertos chicos que se sientan presionados por la autoridad del profesor, no es la idea pensar que los jóvenes no tienen forma de pensar, porque realmente uno cuando discute alguna cuestión de carácter social, en mi caso porque soy profesora de física, pero igual lo hago a veces en el aula, pensar que le voy a prohibir la palabra al otro, que lo voy a enmudecer, y eso no ocurre. Y si ocurre muy pocas veces debido a algunas personalidades sumamente autoritarias que puede haber en el profesorado, que no lo negamos, porque hemos convivido con compañeros y colegas muy autoritarios.
pero el profesor tiene que habilitar la libertad de expresión. Es la libertad de expresión lo que tenemos que hacer circular, porque esa es la forma de construir sujeto y de construir subjetividad. Así que no sé cómo articularíamos lo de la laicidad con la autonomía del centro, que es parte de la pregunta, y bueno, supongo que esa nueva forma de dirigir esos mandos medios que están al servicio desde una postura absolutamente obsecuente, son mandos medios que ya no discuten, que ya no debaten y que simplemente son un engranaje en una máquina que viene desde arriba una orden y sin pensar yo lo ejecuto. Entonces, si viene desde arriba una orden que dice que tenemos prohibido usar un tapaboca que diga no lucrar, bueno, ahora usted, como tenemos esta resolución, el mando medio va a ejecutar la orden, tiene esa autonomía para cuidar a la laicidad. Creo que eso es lo que puedo pensar en este momento. Gustavo, ¿querés agregar algo sobre esta pregunta, sobre esta articulación? No, simplemente 3 palabras que alguna vez las escribimos en algún informe de las en cuanto a esto último que decía Silverman, ¿no? Una de las características del reformismo es embanderarse con ciertas acumulaciones que tienen buena prensa. La autonomía es una de ellas, pero lo que ha ocurrido sistemáticamente es que hay una centralización de las decisiones y una descentralización o una atomización o una municipalización de la gestión. Eso es lo que está diciendo. Esto es lo que se ha intentado imponer siempre. Por otro lado, la concepción de laicidad no es laica, siempre va a ser ideológica y está permanentemente en disputa. Eso, como se ha dicho recién, eso es lo que tengo que agregar. Muy bien. Y bueno, también, ya que estamos contigo ahí, Gustavo, y tocaste particularmente el tema del reformismo desde los años 90, quería, tal vez no sea el tiempo, pero ¿dónde estarían? ¿Vos ves todo como continuidad permanente hasta ahora? ¿Dónde estarían las diferencias con aquel reformismo, con el que siguió luego en los gobiernos, que se intentó desarrollar durante los gobiernos frente amplistas, y el que se comienza a delinear actualmente? Si habría diferencias, si, digamos, a grandes rasgos sería mero continuismo, ¿dónde estarían esos matices? Y agregaría yo, ¿dónde estarían los intersticios para incidir en ese reformismo? Bueno, yo creo que los matices están dados por la identidad política de aquellos gobiernos y las diferencias de identidad política. Por un lado, este va a ser un reformismo miserable debido a los recortes presupuestales, ¿verdad? Entonces, aquella proliferación, ¿se acuerdan de los 70 y pico de proyectos y planes especiales que contabilizamos una vez en una ATD de Trinidad? Esa proliferación, ese énfasis en el discurso de la diversidad, pienso que va a estar infraestructuralmente determinado a la desaparición. Que va a ser un reformismo más autoritario. No se olviden que ahí hay una fuerte intervención confesional y acaso también se cuele un poco del empaque militar y fascista que integra la coalición multicolor, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un reformismo más pobre y va a ser un reformismo más autoritario. Pero y que me parece que se me fue, pero que en su esencia va a enfatizar su propósito de vaciamiento de la educación pública, ¿no? y de privatización. No olvidemos que las potestades que se le empiezan a sumar al ministerio y que el ministerio está ejercido por un enemigo juramentado
y experiente de la educación pública. Yo creo que esas son diferencias bastante elementales que se me ocurren entre el reformismo neoliberal puro y duro de finales del siglo pasado, el reformismo proliferante, diversificador, post-neoliberal de las décadas iniciales de este siglo, y yo creo que ahora viene un reformismo forzosamente más austero, recortador y más autoritario, y más difícil de resistir en cuanto a su propósito de vaciamiento y de privatización. Milena, vos querías hacer una pregunta, yo la traslado, si no te acercás al micrófono. Sí, igual es un poco más que una pregunta. ¿Me acerco ahí? Sí, así queda en la grabación y sale bien. Disculpen, buenos días por el atrevimiento. Quería también reivindicar el espacio de las ATD liceales y nacionales, volver a reivindicarlo. Ingresé a la ATD ya por el 2001 en Palmar. Gustavo debe recordar aquella experiencia, algunos días de muchísimo calor, y quería incorporar eso, que me parece que un espacio de resistencia van a seguir siendo las ATD liceales, que por otra parte no se han convocado, ¿verdad?, en lo que va de este año, y las ATD nacionales también. Como decía Gustavo, otra modalidad de resistencia, obstruir, o sea, obstaculizar, que bastante nos hemos especializado en eso, en poner palos en la rueda, a veces hasta en los centros, ¿no? Porque hay que ver que hay planteos que no se pueden creer, ¿no? Recordar que también otro aspecto del reformismo, de esta continuidad, es la extensión del tiempo pedagógico, que digamos propone retener al alumno, entretenerlo, alimentarlo, que eso tampoco lo hemos incorporado, lo hemos naturalizado. La extensión de la hora de clase y la extensión, ¿no?, de la permanencia en los centros educativos. Recordar también, y perdonen, ¿no?, que no planteo preguntas, pero digamos, yo qué sé, estoy pensando junto con ustedes y eso es lo que me ha enriquecido en la vida y en esta profesión. Recordar el cachetazo que también fue la Ley de Educación de 2008. Tuvimos muchas ilusiones con el debate educativo de 2006 y bueno, aquello fue difícil y fue como un cachetazo para quienes teníamos otras expectativas. Y lo otro, y perdonen también, como decía Alma Bolón y Carlos Hipogrosso, bueno, la reforma impuesta que fue el Plan Ceibal, que también, ya lo decían ellos en un artículo, ¿no? Parece que no queríamos a los niños, pero eso se nos impuso también en estos 15 años de gobierno progresista. Bueno, quiero decir con esto, hemos sufrido algunos golpes también que creo que han sumado para la desmovilización, la soledad en la que nos hemos sentido, y esa difícil tarea, ese cuesta arriba de cómo resistir, que bueno, que de pronto ahora se da un ambiente más propicio porque va a ser todo más grave, y bueno, y creo que estas instancias son fundamentales también, ¿no? El pensar juntos, encontrarnos, hacer el esfuerzo o a la distancia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, compañeros. Sí, dale, Gustavo. Compañeros. No, les tengo que agradecer, Pila, haberme invitado, un abrazo para todos, y me tengo que despedir porque tengo que ir a buscar a mi nieta. No, estábamos justamente cerrando, así que te agradecemos un montón, Gustavo. Un gran abrazo. Bueno, y a los compañeros de la mesa, si quieren agregar algo antes de despedirnos, sobre algo, tenemos un minutito, 2 minutitos más. No, cerramos entonces. Les agradecemos a todos, a los que están aquí, a los que nos
siguieron por Facebook y a quienes nos seguirán en YouTube cuando subamos el video. Y a Sintep que nos cedió el local seguro, sin dudas. Sí, muchísimas gracias.